el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos en este día, hoy jueves, hoy es día de Santa Catalina, siendo el cuarto jueves de Pascua. Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, mujer Jesús que aconsejó a 3 papas, una mujer de Dios que se considera la patrona de Italia, una mujer que influyó en la iglesia de la perteneciente a la orden de los dominicos. Hoy presentamos también al Señor nuestra fe y nuestro camino de fe. Presentamos a nuestros difuntos. Hoy quiero presentar a Olga Fiallo de Soñé. Ella es madre de una compañera nuestra de natación. Hace 2 años que murió. Y tuve la alegría de poder celebrar la fe, de esperar por su resurrección. Hace 2 años murió doña Olga. Pedimos por ella de manera muy particular. También pedimos por todos los difuntos que están pidiendo oración. Pedimos por Digna Martínez, por María Menéndez y por Pascual Rodríguez. También presentamos a los enfermos, Porfirio Melo, Nazaret y Soraya de Ada. También presentamos una acción de gracias por el cumpleaños de Gustavo Díaz y una acción de gracias por el aniversario de la ordenación de José Joaquín Domínguez, sacerdote del clero de nuestra diócesis de Baní. Presentamos estas intenciones y las nuestras y nos acogemos primero al perdón de Dios. Pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz y ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Jesucristo está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos lavará los delitos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas sus culpas y cura todas sus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. Bendice alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Bien, mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, mujer grande, sobre todo teniendo tanta influencia. Es la característica de todos los santos, es la humildad. La humildad, de hecho, es el distintivo propio de los santos. Yo creo que por allí es donde ninguno, hasta el más santo fuera de Cristo, habrá tenido algún fallo, algún fallito habrá tenido. Pero si hay algo en lo que no fallan los santos, en la humildad, que quiere decir el propio conocimiento y la propia valoración de lo que uno es, esta capacidad de saber quién es uno, de qué barro está hecho, y eso es necesario nunca olvidarse. Desde el momento en que se nos sube a la cabeza una soberbia y creemos que somos capaces de juzgar o rechazar a alguien, entonces allí la humildad no está en nosotros y no somos capaces de reconocer lo que somos. Y ahí la palabra que dice que Dios resiste a los soberbios. La soberbia es una de las realidades tristes en el pecador que Dios más detesta y rechaza, dificulta para poder recibir la gracia perdonadora. De hecho, el perdón solamente se recibe en la humildad de reconocer los pecados. De hecho, el primer paso en el camino de la fe es el reconocimiento de los propios pecados. Dice aquí San Juan que si decimos que estamos unidos a Él y mentimos, vivimos en la oscuridad, es mentira. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Esto aquí está hablando a los gnósticos. San Juan le habla a una herejía de unas personas que se creían que eran luz, todo luz, que nunca fallaban, que no tenían pecado y que no tenían ninguna realidad por la cual tener que ser perdonados, los gnósticos. Y Juan está atacando esta herejía y él está diciendo: óigame, todos somos pecadores aquí, así que entre en el club de ese. Si usted quiere entrar en el club del cielo, tiene que entrar primero en el club de los que reconocen que tienen pecado. Y si decimos que tenemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos lavará los pecados. Él no está esperando resultados, Él está esperando esfuerzos. Los esfuerzos dependen de nosotros, los resultados de Dios. Y los resultados de Dios dependen solamente también dependen de los esfuerzos nuestros. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. No podrá Dios perdonar si yo no colaboro pidiendo perdón a Él. Es tan obvio que el perdón implica una humildad y una capacidad de querer recibir y reconocer que uno ha fallado, que uno ha doblado y ha torcido el camino. De hecho, en hebreo, hatah, que significa pecado, se aplica mucho al tiro con la flecha, en donde la flecha no da en el blanco y se va. Eso es hatah. Así se define en hebreo pecado. El pecado es una falla en el proyecto que Dios tiene con nosotros. No estamos proyectados a entrar en la dinámica del pecado, en el matar a alguien, en hacer daño a los demás. No estamos en ese proyecto. Y cuando esta realidad se avecina a nosotros y la vivimos así, entonces somos un proyecto fallido, pero que podemos volver otra vez a levantarnos siempre en Él. Y solamente en Él. Y por eso dice: yo les escribo esto para que no pequen. Porque la idea de Dios es que tratemos de no pecar. Y no pecar podría ser una realidad, una posibilidad. Hay gente que dice que no, que nunca podré dejar de pecar. Hay gente que dice, sobre todo nuestros hermanos separados, que dice: el justo peca 7 veces. Como que dice: tengo que pecar 7 veces no es así. El justo peca 7 veces, está denunciando la pobreza, porque no está la gracia, que no ha llegado todavía la gracia de Cristo. Pero con Cristo ahora es posible recibir una gracia para no pecar. Si no, ¿para qué le dice a
a la pecadora adulta, a la adúltera encontrada en adulterio en el capítulo 8 de Juan, vete y en adelante no peques más. Eso es un chiste malo. Si yo no puedo no pecar, entonces ¿por qué me pide Cristo no peques más? Porque Juan me está pidiendo aquí en la carta, le escribo esto para que no pequen. Porque el no pecar es una posibilidad, siempre y cuando con la gracia de Cristo. Por eso es importante entender esa obra que hace Dios, que va santificando nuestra vida y va haciendo que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras pertenezcan a Dios. Y eso es santificar y eso es no pecar. Ese camino de ir cada día más dando más espacio a Dios en mi vida, para que en las áreas donde hay pecado, Cristo las ilumine y Cristo las posea. Ese es un camino de lo cual va a hablar Santa Teresa. Santa Catalina decía la cantidad de veces en la inhabitación de la Trinidad en el alma, como muchas otras, dentro del Carmelo y dentro del mundo dominico y en general los santos. La humildad, primera cosa para poder hacer un camino con Dios, saber que Dios es Dios y yo soy yo. La humildad es un lenguaje que el diablo no habla. Satanás no habla el lenguaje de la humildad. Por eso Dios engañó a Satanás en esa obra de querer poseer al mundo, dándole dentro del mundo, aparentemente entregándole también a su hijo, donde Satanás creía que ya era el vencedor del mundo, si era capaz de mandar a matar a aquel que había vencido, que iba a vencer el mundo. Sin embargo, ahí estaba la trampa. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que si las potestades hubiesen sabido que lo que iba a traer la gracia de la cruz de Cristo, jamás habrían crucificado al Salvador del mundo. Cuando uno habla de humildad, Satanás, el orgulloso por excelencia, no entiende. Por eso vemos nosotros una imagen muy clara, es en la película de La Pasión del Cristo de Mel Gibson. Creo que una buena parte del país la ha visto, del mundo. Esa extraordinaria película en donde vemos cuando está caminando Jesús con la cruz en la vía dolorosa, caminando hacia el Calvario. Vemos nosotros que Satanás está como sonriente, caminando entre la gente como diciendo, me salí con la mía, lo estoy llevando allá. Y cuando finalmente crucifican al Maestro y lo ponen finalmente colgado de la cruz, cuando sale la primera gota y la primera gota toca el piso, allí donde Satanás se da cuenta que ha sido vencido y grita. Ahí fue donde gritó, y entendiendo que había sido atrapado en el lenguaje de la humildad en la que había venido a hablar Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y así podemos entender que en la humildad nosotros tenemos más poder que Satanás y no puede con nosotros. Pero no siempre queremos ser humildes. Nos abrega la humildad. A veces no queremos tanto nosotros, tenemos una pretensión de nosotros mismos. Y eso a veces es consciente, a veces inconsciente, a veces involuntario. Es inconsciente a veces. Pero aprender a descubrir nuestra propia realidad es la única manera de conocer el poder de Cristo que venció las tinieblas a fuerza del camino humilde hacia la cruz para dar la vida, sin que pudiese nadie quererlo sacar de allí. Él, abandonado en la cruz y muerto por nuestros pecados, habló y dio un grito de humildad que salvó a la humanidad entera. Y Satanás se quedó sordo ahí, no pudo con ello. Hay una historia muy simpática de San Francisco de Asís. En una de las historias venía Satanás, y Satanás, molesto con San Francisco, con su santidad, vino a quererlo molestar. Y entonces San Francisco lo que hizo fue 7 montañas de tierra, de polvo, y las montó y Satanás viendo, y él decía, yo no sé, aquí hay 8 montañas de polvo que no sirven para nada. Y comenzó a hablar así de una manera que él se burló y se puso como un pedazo más de polvo allí. Y dice que Satanás se confundió y acabó yéndose de allí, no entendió. Porque él no entiende el lenguaje de la humildad. Si Satanás viniera aquí, yo le digo, yo soy un pecador, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, se diría. Yo soy un pobre diablo, o sea, el problema es que no siempre queremos hablar desde ese lenguaje. No, cuida, no me hagas nada, Eso, uno está queriendo proteger su vida, y Jesús dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque quiere salvar su vida, es un orgulloso que cree que es él que puede salvar la vida. Solamente Cristo es el que tiene poder para liberarnos a nosotros de la vida perdida, es decir, de la muerte. Y por eso en este tiempo pascual
nosotros hacemos un alto en este momento para pedirle al Señor humildad, para que nuestra vida sea capaz de entender quién es el que tiene poder, quién es el que levantará, y sobre todo poder asumir mi vida, mis errores, mis fallos, mis pecados, y poder entregarle al Señor mi vida entera con humildad, y Dios haría el resto. En el momento en que yo hiciera un acto firme de humildad y le entregara toda mi vida al Señor, Él me convertiría en ese momento en un santo. El problema está en aprender a entender y hacer ese acto de entrega con la humildad más que suficiente. A veces es difícil entender la humildad. Hay grados de humildad, según San Bernardo. Habla de 3 grados de humildad. Él dice que el grado suficiente de humildad es someter, decía algo así como someterse al superior y no creerse superior al igual. Entonces el grado después segundo, que es el grado ya abundante, es el que dice someterse al igual y no creerse más que el inferior. Y después el tercer grado de humildad es someterse al inferior. Esa capacidad de someterse y ponerse en las manos de alguien que es inferior, Jesucristo, dignidad plena. Él se hace hombre y se pone en las manos de pecadores. Él no necesita sino someterse al inferior. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber tal acto? De hecho, Pilato se sorprende y dice, pero si tú eres rey, ¿cómo? No, si fuera rey de este mundo, hace rato que habría venido una multitud de ángeles y esto se habría acabado, pero no es esto. Y el que te ha entregado a mí tiene mayor pecado. Jesucristo, siendo rey, y no de este mundo, sino del universo, se está entregando en las manos de pecadores, en las manos de los romanos, en las manos de los judíos. Se somete a todo. Someterse al inferior. ¿Quién sería capaz de esto? Y esa es la definición de San Bernardo de la humildad sobreabundante. La humildad que es capaz de decir, bueno, desde allí usted ya lo puede todo. ¿Por qué? Porque se asemeja a Cristo, se humilla como Cristo, hacer una kenosis y ser capaz de ponerse al servicio de los más pequeños. Y por eso es una llamada, eso fue lo que hizo Cristo, y sobre todo Él supo que los pobres y los sencillos eran los que eran capaces de entender el mensaje del reino. El mensaje del reino solamente lo pueden entender los sencillos y humildes de corazón. Y Él dio gracias por ello. Dice, Padre, parece que a ti te ha parecido mejor. No, es que el soberbio no entiende ese lenguaje. El soberbio no puede entender el lenguaje de la humildad, no puede entender la humildad que hay en el reino de Dios. Esas parábolas tan hermosas, llenas de sabiduría, pero llenas de pequeñez y de sencillez, solamente lo pueden entender los sencillos. Por lo tanto, pedirle al Señor que nosotros podamos tener un corazón sencillo, humilde, que nos entreguemos a Él, que reconozcamos lo que somos, verdad, como dice Santa Teresa de Jesús. Dice, la humildad es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Saber lo que soy. Esa es la mentira que hace el fariseo. Tú doy gracias porque yo no soy como ese. Yo no soy como ese que yo hago esto. Y yo digo, yo creo que Dios le dijo, yo también doy gracias porque tú eres peor. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Por eso es imposible desde el ensalzamiento, desde el ensalzarse uno mismo, es imposible encontrar a Dios y sobre todo encontrar la justificación. En verdad les digo que ese salió justificado y aquel no. No puede salir justificado el que se ensalza. Que el Señor nos ayude y sea un camino duro, porque es un camino de matar el ego, es un camino de matar el propio amor propio insano y aprender a amarse a uno, no con lo que uno quisiera o con lo que uno pretende, sino con lo que uno es. Aprender a aceptarse y amarse en la pobreza en la que uno se encuentra, el principio de la humildad y el principio para que el reino de Dios se pueda revelar en mi vida. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones con la confianza y certeza de que Él nos escucha. Por el Papa, a quien Cristo ha confiado la misión de confirmar en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, responsables de la educación cívica de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por los que no pueden creer por falta de signos de fe en sus ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a profundizar y madurar en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos al Señor a nuestros difuntos. Presentamos el alma de Olga Fiallo de Soñé en su 2º año de fallecida. Y también presentamos el alma de Digna Martínez, María Menéndez y Pascual Rodríguez. Para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Porfirio, Nazaret, Soraya, para que el Señor los asista y los conforte en sus cuerpos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En una acción de gracias, te damos gracias, Señor, por el año de vida de Gustavo y por el año más de ordenación sacerdotal de José Joaquín, para que los bendigas y que sus vidas ministeriales te sirvan a ti y solo a ti, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, Bendito y sea. vengo a decirte lo que siente mi interior. Y por el bajar yo te ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar con el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos junto a todos los ángeles y santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Olga, María, Digna, Pascual y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer comunión espiritual conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Les pido por favor que cierren los ojos para hacer la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, te damos gracias en
este día y te pedimos que nos acompañes a lo largo de todo este tiempo pascual, para que tu resurrección sea la gran luz que ilumine nuestro camino y nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque después de la muerte, gracias a la Pascua tuya, Señor, tenemos certeza y confianza de que nos va a proporcionar la Pascua nuestra, que es tu Pascua. Gracias, Señor, porque muriendo en ti podremos resucitar. Ayúdanos, Señor, a ese grado de iniciar sometiéndonos al superior, después sometiéndonos al igual y acabar sometiéndonos al inferior, como tú lo hiciste. Ayúdanos a ser humildes y desde allí encontrar tu poder y tu misericordia. Amén. Amén. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos ayude y nos fortalezca. Le mando un saludo a la familia de Olga Piallo de Soñé, a Denise, su hija, a toda la familia en estos 2 años. Un abrazo fuerte desde aquí y a todos pedirle que podamos poner nuestra confianza en aquel que se hizo crucificado para que también nosotros pudiésemos hacernos resucitados. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo